Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡Seguimos informando para Freak Noob News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión, damas y caballeros, estaremos hablando al respecto de la nueva película de Godzilla, King of the Monster. Esta nueva película que ha llegado con absolutamente todo el punch que se necesita para una película de este tipo. Creo que se está escuchando un poquito bajo, creo que ya estamos bien, ya estamos chido, listo. Antes de comenzar con el podcast del día de hoy, va a ser bastante corto, voy a ser muy honesto. No sé si recuerdan por ahí de hace un par de años cuando hacíamos los podcast express, que de hecho le llamábamos Freak Train, que era solamente así como un viaje rapidísimo. Esa era la idea de una reseña rápida. Lo mismo vamos a tener en estos podcasts de esta semanita, de esta y posiblemente la siguiente. Ya después regresaremos a nuestro formato habitual de una hora, hora y media o incluso más, pero por el momento sí, aunque sea una media hora de programa, pues está bastante chido y es buen tiempo si somos honestos. Hubo capítulos de Freak Train que duraron 10-15 minutos, así que no vamos a regresar a esos 10 ni 15 minutos, o al menos eso es lo que yo espero. Ya se ven cuestiones laborales, ahorita estar viendo cosas en algunas escuelas, cosas por el estilo, sí quita demasiado tiempo, es muy pesado, pero bueno. Redes sociales, nos encuentras a través de Facebook como Freak Noob News, a través de Instagram, YouTube, Twitter y Tumblr como Freak Noob News. Y de igual manera en Facebook hay una pestañita que dice tienda. Ahí pueden conseguir playeras de marcas oficiales como Mission Brand, VC Originals, Experma, Máscara de Látex y Toxic, que son las playeras que estamos vendiendo por el momento. De verdad que nos apoyan demasiado cuando compran esas playeras, porque gracias a eso podemos financiar cosas, equipo para el micrófono, e incluso yo me llego a ayudar un poco para pagar algunas mensualidades escolares. Créanme 100% que todo ese dinero es bien habido, así que si les agrada alguna playera, sudadera, gorra, cómic, ahí pueden checarlo, está más barato que precio de tienda, así que se los recomiendo, todas son oficiales. Y ahora sí, pasando al tema de la semana. Esta semana se estrenó Godzilla, el rey de los monstruos, película dirigida por Michael Dougherty, quien anteriormente nos ha traído películas como Trick or Treat o Krampus, que vienen siendo las películas en las que él participó como director, vaya. De igual manera ha escrito ya películas en el ámbito un poquito geek, como lo ha sido participó en el guión de X-Men Apocalypse, participó en el guión de Superman Regresa y en el guión de X-Men 2, por lo cual pues ya este director y escritor tenía un gran currículum en el mundo nerd, y próximamente estará trabajando de igual manera en el guión de Godzilla vs. Kong y en la película, dirigiendo y escribiendo la película de Trick or Treat 2, la cual llegará el próximo año. Así que este director pues ya ha tenido un acercamiento bastante bueno con el género de los monstruos, y ya ha tenido un acercamiento bastante interesante para este tipo de géneros que vienen siendo con un nicho bastante específico. Porque seamos honestos, una película de Godzilla es una película de nicho, es una película que ya está dirigida a un público muy en específico, y aunque hay espectadores casuales, no es para todos. Vaya, el cine de monstruos, el cine de kaijus, siempre ha sido un cine muy de nicho, sobre todo en Japón. Y toda esta cultura asiática disfrutan demasiado de este tipo de películas, pero al menos aquí en Occidente, seamos honestos, si no fuera por los Power Rangers, posiblemente no tendríamos nada de cultura ni de bagaje que
que viene a involucrar el cine de kaijus. Muchísimas películas jamás llegaron acá a Latinoamérica. Muchísimas películas fueron completamente ignoradas en México, en América en general. Y es hasta ahora que finalmente se está teniendo una expansión de estos personajes. Es hasta ahora que el interés por el parte del público está creciendo por conocer más sobre estos kaijus, por conocer más sobre los mechas. Y es algo bastante genial, es algo bastante chido debido a que ya no solamente está atrapado en un solo nicho, sino que grandes productoras dicen: ¿sabes qué? Voy a arriesgar mi dinero con esta película de Godzilla. Voy a arriesgar una producción de varios millones de dólares porque es un negocio que por el momento parece ser rentable. Esta película de Godzilla King of the Monsters viene siendo la tercera película de la franquicia de los Monsterverse, que viene siendo una franquicia que está generando New Line Cinema, si no me equivoco. Bueno, la productora de este tipo de películas pues anteriormente ya publicó Godzilla en 2014. Para 2016 tuvimos Kong Skull Island, 2017. Y este año finalmente tenemos Godzilla, el rey de los monstruos, la tercera película de este Monsterverse y la segunda película de Godzilla. A partir de ahora vamos a tener full spoilers, así que si no has visto la película, corre a verla. Cabe mencionar que la película tiene una escena post créditos, así que quédate hasta el mero final de los créditos para disfrutar de esta escena. Ocurre al mero final. Así que ahora sí, comenzamos a comentar la película full spoilers. Después de los acontecimientos ocurridos en 2014, cuando Godzilla demostró que era el protector de la Tierra, el mundo ha cambiado por completo. Y la organización Monarch, quien ha sido una organización encargada de buscar nuevos kaijus, nuevos titanes, ha descubierto que en el mundo entero hay demasiadas bestias esperando despertar, esperando emerger para dominar la Tierra como alguna vez lo hicieron. Y es mejor tenerlos completamente escondidos, porque de despertar el mundo se iría completo al sacrosanto carajito. Si solamente con Godzilla y los mutos el mundo casi sucumbe ante sus pies, ahora imagínate lo que harían más de una docena de monstruos esperando despertar abajo de la Tierra, abajo de los océanos o congelados en la Antártida. Y esto va a ser la premisa de esta película. Aquí vamos a tener cómo el mundo ha ido cambiando y cómo muchísimas zonas ahora han quedado completamente desoladas y completamente destruidas después de las batallas ocurridas en 2014. Ahora el mundo ha descubierto que no se encuentran solo y que existen criaturas las cuales están dominando la Tierra, y como diferentes ejércitos alrededor del mundo quieren destruirlas porque amenazan la vida de los humanos, aunque todavía no existe ningún arma capaz de destruir a estas grandes bestias. Recordemos que en la película de 2014, cuando atacan a Godzilla con materiales radioactivo, con bombas nucleares y tratan de destruir a estas criaturas se alimentan de radiación, por lo cual a la hora de mandarles una bomba radioactiva, una bomba nuclear, lo único que estás haciendo es alimentándolos, es hacerlos más poderosos, es hacer que estos personajes pues en lugar de debilitarse se conviertan en algo más poderoso a lo que como se habían presentado originalmente. Y es por eso que en la película ocupan una de las premisas más grandes: si no puedes contra el enemigo, únetele. ¿Y cómo te les vas a unir? Pues un grupo de científicos ha desarrollado un sonar, el cual puede hacer que los kaijus, el cual puede hacer que estos titanes
se sometan ante diferentes sonidos y de esta forma pues poder controlarlos. Y es aquí donde comienzan algunas grandes incoherencias en el guión, damas y caballeros. Tenemos un gran elenco, el cual está conformado por Vera Farmiga, la cual recordarán actualmente por las películas de terror de El Conjuro, por ser la coprotagonista en la serie de Bates Motel. Tenemos de igual a Kyle Chandler y a Millie Bobby Brown, que recordarán como Eleven en la serie de Stranger Things. La verdad es que el cast está increíble, o sea, tienen actores de primer nivel, no cualquier actor secundario ni nada por el estilo. Aquí sacaron toda la carne al asador y dijeron vamos a contratar a actores bastante chingones, pero lo que no está bastante chingón viene siendo la manera en la cual el guión está escrito. Y esto es algo que llama la atención porque Michael Dougherty anteriormente ya ha trabajado con estas películas, ya ha trabajado con monstruos, por lo cual era lógico pensar, era lógico creer que iba a tener un buen trabajo, era lógico creer que él nos iba a presentar algo bueno, y simplemente no es así. En esta ocasión este director se une con Max Borenstein, quien trabajó en la película de Godzilla de 2014 y en la película de Kong Island, la Kong Skull Island de 2017, y de igual manera se juntó con Zack Shield, quien trabajó en la película de Krampus, Crayo y en esta película. Todos estos escritores han tenido algo que ver con el género del terror, con el género de los monstruos, pero en esta ocasión no supieron la manera en la cual desarrollar una buena historia humana. En todas las películas de Godzilla lo único que importa viene siendo ver a los monstruos pelear, y eso creo yo que es lo importante de una película de Godzilla. Y aquí, bien, vemos a los monstruos pelear, lo cual es 10 de 10, de eso nadie los critica. La crítica aquí viene siendo de que todas estas historias son soportadas por una historia secundaria protagonizada por humanitos. Ejemplo de esto tenemos la película de Kong Skull Island, el cual viene siendo un primate completamente gigante, que está protegiendo su territorio de unas iguanas gigantes, y este tipo pues trata de derrotarlas para proteger su propia isla, y toda esta trama va acompañada de una subtrama de humanitos que quedan atrapados en la isla, y entonces la historia de Kong se ve soportada por esta pequeña historia de humanitos. En la película de Shin Gojira de 2016 tenemos lo mismo, como Godzilla aparece de los mares para demostrar que es el mandamás de la tierra, y entonces hay una subtrama de humanitos, los cuales van a tratar de destruir a Godzilla, y las implicaciones tanto políticas como económicas que esto representa, y los problemas que el mundo va a enfrentarse por tener a este monstruo emergiendo de los mares, y toda la problemática mundial que esto genera, ¿no? Lo mismo, película protagonizada por Godzilla, pero soportada por una muy buena historia de humanitos. Ambas películas son muy buenas. Aquí en esta ocasión nos van a presentar una telenovela protagonizada por Vera Farmiga, que viene siendo la madre de Eleven, quien ha quedado loca después de los acontecimientos de Godzilla en 2014, en donde perdió a su hijo. Y entonces, si ella perdió a su hijo, pues va a hacer que todo mundo pierda a los seres que ama, despertando a los kaijus que se encuentran dormidos alrededor del planeta. Ella va a ocupar el sonar para controlar a Mothra, para controlar a King Ghidorah, y de esta manera hacer que los
kaijus que están escondidos salgan a la Tierra y de esta manera reforestar, por decirlo de alguna manera, el planeta. ¿Por qué ocupamos la palabra reforestar? Algo que mencionan es que el mundo está completamente jodido, el mundo ha estado en un punto ya crítico y cada que los kaijus pelean, lugar por donde pasa Godzilla, vienen siendo lugares donde la vegetación, gracias a la radioactividad, crece de maneras nunca antes vistas. Aparecen bosques, aparecen nuevas plantas y entonces es una manera de reforestar el mundo. Al mismo tiempo es una manera de desquitarse con todo el mundo, ya que no va a haber muchos sobrevivientes y pues esta es la gran idea de este personaje, ¿no? Yo perdí a mi hijo por culpa de Godzilla, entonces que el mundo se vaya al carajo. Millie Bobby Brown tiene el papel de hija de diablos. Mi madre, qué chingados le está pasando. Y tiene un papel bastante interesante, al igual que Kyle Chandler, el otro protagonista, que viene siendo el hijo de, el esposo de esta Vera Farmiga y el padre de Eleven. Obviamente también perdió a su hijo, pero él, en lugar de volverse loco y tratar de buscar la manera de soltar a los kaijus por el mundo, lo que hizo fue irse a la naturaleza, crear documentales, crear reportajes, hacer todo este tipo de cuestiones para de esta manera lo más fácil pues era aliviar su dolor a través de la creación de la naturaleza. Y aunque odia a Godzilla, pues simplemente ha logrado llevar su dolor, su luto de una manera completamente diferente a su madre. Millie Bobby Brown pues no tuvo la oportunidad de estar con él por el hecho de que digamos que su madre se quedó con ella, y la manera en la cual la educa pues también viene siendo una manera bastante diferente a como una persona normal educaría a sus propios hijos. E incluso cuando están hablando, están platicando padre e hija, ella menciona: padre, me siento preocupado por mi madre, como que su actitud ya está muy mal, o sea, se está volviendo loca esta mujer. Por favor, daddy, ven, ayúdame, necesito de tu ayuda. Tristemente, un grupo de terroristas llega a donde están despertando a Mothra y obviamente se llevan a ella para despertar a los demás kaijus. Resulta ser de que ella contactó a un grupo terrorista para de esta manera despertar a los kaijus que ya habían localizado. Ella, al estar involucrada en la asociación de Monarch, tenía acceso a donde estaban los kaijus más importantes, por lo cual sabía a dónde estaba dormido King Ghidorah. Y gracias a este equipo de terroristas es que acuden al Ártico y despiertan a King Ghidorah. Y vale, todo esto hasta este momento ha sido una telenovela sacada de La Rosa de Guadalupe. Y es aquí a donde Godzilla finalmente se da cuenta de lo que están haciendo los humanitos y dirige a la Antártida, y comienzan los chingazos entre Godzilla y King Ghidorah, lo cual se ve espectacular, damas y caballeros. Es brutal, es emocionante, es completamente épico, pero tiene el mismo pecado de la primer película. Antes de hablar de este gran pecado, una vez que sale Mothra, que lo vemos por primera vez, lo vemos a esta pequeña oruga imponente, hermosa, es la cosa más bella del maldito mundo. Después vemos a King Ghidorah emerger del Ártico y del Ártico, estaría mamón eso. Y lo vemos emerger entre la nieve, majestuoso, poderoso, un ser de 3 cabezas destinado a destruir la tierra. Y lo vemos en toda su majestuosidad, y es algo emocionante, realmente es algo muy épico, muy hermoso, es brutal. Se te pone la piel chinita cuando lo ves y quieres llorar de la emoción, porque el que está
estás viendo es algo tan hermoso y es algo tan único que pocas veces se ha visto en la pantalla grande. Pero cuando llega el momento de agarrarse a trancazos, la cámara se vuelve loca y empieza a tomar tomas muy desenfocadas de lo que estamos viendo. Se alcanza a ver, pero no puedes distinguir al 100% lo que estás viendo, y de por sí la pantalla ya es oscura. Ahora con estos movimientos de cámara hace que todavía sea difícil estar viendo lo que está pasando en pantalla. Incluso en esta pelea, Godzilla logra arrancarle la cabeza a King Ghidorah, y en lugar de que eso sea en primer cuadro, en lugar de que esto sea lo que se vea en primer plano así a todo lo que da, ver cómo Godzilla le arranca la cabeza a King Ghidorah, lo vemos de una manera en segundo plano que tú te quedas pensando, chinga, le quitó la cabeza, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Porque si estás viendo tantito lo que hacen los humanitos, ya no viste cómo le cortó la cabeza a King Ghidorah. Si te distraes medio segundo, ya te pierdes por completo lo que está pasando, porque la acción transcurre muy de fondo. La acción transcurre en escenas al fondo y oscuras, al menos toda esta parte, y eso hace que le quite muchos méritos a la cinta. Cuando nosotros queremos ver una película de Godzilla, queremos ver los trancazos en primer plano. Cuando pasaron la película de Kong, veíamos a Kong en primer plano. Cuando pasaron la película de Shin Gojira, veíamos a Godzilla en primer plano. Final Wars, primer plano. Godzilla vs Ghidorah, la batalla en primer plano. Godzilla vs Gamera, las batallas en primer plano. Rodan contra Mothra, batallas en primer plano. Entonces, ¿por qué aquí no podemos tener esto en primer plano? Aquí lo primero que dije, ok, se los dejo pasar. Es la primer pelea grande de la película. Todavía falta la batalla final. Se están guardando toda esta carnita para el final, y por eso no nos están dejando ver qué es lo que está ocurriendo, al menos en este momento de la película, y por eso la acción se ve de esa manera. Dije, va, no me quejo. Posterior a esto, Godzilla queda bastante herido y se va al fondo del mar, se va ahí al fondo del océano, mientras que King Ghidorah dice, ¿sabes qué? Ahora que Godzilla, el alfa, está dañado, lo que yo voy a hacer va a ser agarrar y demostrar que yo soy el nuevo alfa. Así que empieza a hacer un llamado alrededor del mundo, y con este llamado comienza a despertar a los demás kaijus que estaban todavía escondidos alrededor del mundo. Y es aquí donde el mundo se va al sacrosanto carajo, porque lo que ocurre obviamente es que de Londres sale un nuevo kaiju, de Alemania salen kaijus, y ¿saben de dónde también sale kaiju? Obviamente de México. Aquí de un volcán en una isla se despierta nada más y nada menos que Rodan, y las escenas con Rodan vienen siendo lo mismo, épico. Una vez que Rodan sale de este volcán en México y empieza a blandir sus alas, el cielo, el aire se convierte en fuego, y la ciudad que se encuentra a sus pies comienza a ser completamente devastada debido a este gran molino de fuego que se genera cuando Rodan está volando. Y es una escena, lloré de la maldita emoción, se me puso la piel chinita. Y lo primero que vemos es a Rodan volar a donde se encontraba King Ghidorah, y se agarran de nueva cuenta a trancazotes. Pero lo mismo, es como te vas a meter a bañar y bla bla bla, y púncales que siempre no te metes a bañar. Solo dejé el boiler prendido, carnal, y no te bañas en esta ocasión. Lo mismo hicieron con esta escena. Que vamos a ver los trancazos, pero púmbales, trancazos solamente de fondo, porque no te lo vamos a mostrar en primer plano. Lo siento mucho, no te lo vamos a mostrar en primer plano. Aquí yo ya dije, 2 escenas de acción, algo malo está pasando. No nos estaban mostrando de nueva manera las escenas como deberían de ser, pero dije, ok,
Estos elementos Rodan contra King Ghidorah. Después King Ghidorah demostrará ser el alfa. No hay problema, de verdad. Aquí lo importante es ver. Todo el mundo quien ha visto las películas ya sabemos que aquí la cosa va a ser King Ghidorah junto a Rodan contra Mothra contra Godzilla. Así que nos están guardando la carnita para el final. Va, no hay problema. Continúa la trama de los humanitos. Descubren una nueva, al fondo del océano, descubren una nueva civilización en la cual, una civilización antigua, la cual adoraba a Godzilla, una civilización de gigantes por lo que se logra apreciar, en la cual pues estos seres humanos gigantes lograban adorar a Godzilla y a los diferentes kaijus que existían, ya que eran los protectores de la tierra. Y ahí había una sala que tenían exclusiva para Godzilla, en la cual la radiación del planeta llegaba y ahí Godzilla lograba recuperarse, ¿no? Y es ahí donde se encontraba Godzilla. Y entonces un científico dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer que Godzilla se recupere de manera bastante rápida. ¿Cómo le vamos a hacer? Tráiganme todo el armamento nuclear que tengan y vamos a llevárselo a Godzilla. Esto obviamente descubren la ubicación exacta de Godzilla, ya que Mothra pues aparece ahí como aliado de la Tierra, aliado de los humanos, y comienza a señalar un punto en medio del mar, un punto en el cual los humanos deducen: ella nos está diciendo algo. A lo más seguro es que ahí es a donde se encuentre Godzilla. Y como podemos ver que Mothra, a través de sus alas genera... ¡Ay, el lipo! Podemos ver cómo Mothra, a través de sus alas, genera cierto tipo de radiación. Esta radiación emitida por el sol, Mothra pues podemos suponer que la convierte en algún tipo de energía, la cual es enviada a Godzilla al fondo del océano. Los humanitos dicen: pues vamos, de aquí somos. Ella está ayudando a Godzilla. Las escrituras antiguas mencionaban que Godzilla tenía un aliado, así que debe de ser ella, por lo cual apoyemos a Godzilla, damas y caballeros. Van, le tiran la bomba y entonces Godzilla regresa con absolutamente todo el power. Así que las cosas ya se van a poner bastante rudas, bastante cachondas en este punto de la película. Millie Bobby Brown en su personaje dice: ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar con mi madre. Vaya, maldita loca, maldita psicópata que está destruyendo al mundo. Y entonces, por casualidad o por destino, escucha cómo alejar, cómo tratar de destruir a estos personajes. Y pues dice: ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, es la única opción que tenemos, así que hagámoslo, let's do it, girls. Y agarra, va a la manera en la cual pues van a distraer a Godzilla y a todos los kaijus para que se junten en un solo lugar, y que de esta manera entre todos se den en la madre y que solamente quede uno mientras los demás se van matando entre sí. La verdad es que la idea suena bastante ridícula, pero seamos honestos, suena awesome para este tipo de películas. Agarra a Millie Bobby Brown, va a un estadio, agarra el sonar que ocupan para controlar a los monstruos, pone la frecuencia a todo lo que da. King Ghidorah logra escucharlo y vemos como los monstruos alrededor del mundo, por alguna extraña razón, porque un santo lo hizo, porque un hechicero lo hizo, logran escuchar estas frecuencias y se dirigen al mismo punto. Y lo mismo con Godzilla, se dirige a este punto de encuentro. Y aquí vemos a una especie de mamut, vemos a una especie de cangrejo. Por 2 segundos puedo jurar y asegurar que de una montaña sale Gamera, y eso me emociona bastante. De igual manera vemos a los mutos de la primer película, como bueno, la de la película de 2014, como pues se dirigen todos a este punto, y entonces los trancazos van a estar chingones. Y damas y caballeros, la respuesta es que sí, los trancazos estuvieron bien chidos. Lo malo viene siendo lo mismo de la primera y segunda pelea. Ahora finalmente los tenemos en primer plano: Godzilla peleando contra King Ghidorah y a Mothra peleando contra Rodan, agarrándose a trancazos. Y aunque ya lo vemos en primer plano, lo que tenemos como mal aquí viene siendo el hecho de que está las escenas con mucha neblina, con mucho humo, y no entiendo por qué lo hicieron así.
¿Por qué desde Game of Thrones no nos presentaron una... nada que ver Game of Thrones aquí, ¿verdad? Pero a lo que voy es que todo el mundo queríamos ver una batalla épica en Juego de Tronos. ¿Qué hicieron? La pusieron completamente oscura, donde no se ve un sacrosanto carajo. ¿Por qué diablos cuando tenemos una escena como estas, en la cual queremos ver una pelea completamente épica y que ya se ha demostrado que sí se puede hacer, por qué la pones en medio de la noche? ¿Por qué diablos la pones con tomas completamente oscuras, en donde apenas si se distingue qué diablos está pasando? Y eso da coraje porque tú lo quieres ver en primer plano. Está bien que la película sea completamente emocionante y es completamente épica y es, vaya, o sea, se te pone la piel chinita como no tienen ni idea. Pero lo que no está chido, de verdad, lo que no está chido viene siendo el hecho de que nos lo pongan en segundo plano. Y lo peor de todo, para terminar de matar la ilusión de que estamos viendo una gran película de kaijus, es que regresamos a las escenas de la familia que está divorciada y la mamá loca que dice, ¿sabes qué? Lo hice mal, mea culpa y me arrepiento. Estaba loca, voy por mi hija. Y entonces el papá dice, está bien, yo te perdono, busquemos a nuestra hija que está en medio de un campo de fútbol, el cual los kaijus están agarrando para darse a trancazos. Y... ay, pinche telenovela. Y después la mamá dice, ¿sabes qué? No puedo vivir con mi propio error, lo siento mucho. Me voy a sacrificar y voy a llevar el sonar lejos de Godzilla para que King Ghidorah lo escuche y que King Ghidorah me escuche a mí y que Godzilla pueda tomar esta distracción de King Ghidorah y darle en la madre. Y obviamente King Ghidorah aparentemente la termina matando. Digo aparentemente porque estuvo tan, pero tan mala esa escena que en cualquier segundo van a decir, ¡ah! Sobrevivió, para sorpresa de nadie, porque lo mismo, ni siquiera lo vemos en primer plano cuando ella se muere. O sea, ella se pudo haber salvado sin ningún problema, de verdad que se pudo haber salvado. Y no va a ser ninguna sorpresa para la siguiente película el hecho de que ella se haya salvado. Aquí vemos como Godzilla, aunque tiene esta energía bastante poderosa que le generó la bomba atómica, pues King Ghidorah sigue siendo más poderoso que él, e incluso tiene la ventaja de que King Ghidorah puede volar. Aquí King Ghidorah toma a Godzilla con sus garras, lo envuelve y se lo lleva volando por los aires mientras se lo va comiendo en una escena completamente brutal y lo deja caer de la atmósfera. Godzilla está más madreado que la chingada, pero vemos cómo se va convirtiendo en color rojo, saca unas explosiones electromagnéticas y de esta manera destruye el cuerpo de King Ghidorah, damas y caballeros. Y es ahí donde yo me puse de pie, aplaudí, lloré, aventé un maldito ramo de flores a la pantalla grande, porque al final del día no importó el hecho de que nos presentaran una maldita telenovela de La Rosa de Guadalupe, no importó el hecho de que nos presentaran grandes escenas que pudieron haber sido completamente épicas en segundo plano. Nada de esto importó, porque al final Godzilla termina demostrando por qué es el rey de los monstruos, y de esta manera como se corona frente a todos los demás kaijus ahí presentes como el alfa de todos ellos, y ahora todo mundo se inclina ante su majestad. Esta escena es brutal en todo sentido, y es así como la película concluye. Y diablos, creo que eso fue un helicóptero, que diablos, que estoy grabando ahorita a las 10:30 de la noche y no sé qué pasó, pero están pasando helicópteros. Pero bueno, la película concluye de esta manera, y después en
En los créditos tenemos que algo raro está pasando en la isla Calavera y que hay reportes de cosas extrañas y todo cosas por el estilo. Y pues ya esto nos da el preámbulo a lo que va a ser Godzilla vs King Ghidorah. Mientras que por otro lado tenemos... ya pasan todos los créditos, pum 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 pum, y al mero final de la película el grupo terrorista es contactado por un pescador que les dice: damas y caballeros, acabo de pescar algo que va a ser mucho de su interés, y saca la cabeza de King Ghidorah. Aquí, como muchos recordarán de las películas clásicas, agarran el cuerpo muerto de King Ghidorah para crear a Mecha King Ghidorah, por lo cual esto es una clara referencia a los mechas de la franquicia de Godzilla. Así que en un futuro vamos a tener a Mecha King Ghidorah y muy posiblemente también tengamos a Mecha Godzilla en la pantalla grande con un presupuesto sensacional. Así que no queda más que decirle, damas y caballeros, vayan a ver esta película al cine, apoyen la taquilla de Godzilla para que los ñoños como yo podamos tener Mecha Godzilla contra Mecha King Ghidorah en el año 2022, 2023, cuando sea, pero que la podamos disfrutar en la pantalla grande. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy, amigos míos. Gracias por haber escuchado este podcast. Yo soy Alri, te invito a suscribirte para más contenido cada semana, y de igual manera te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y YouTube como Freak Noob News. Apoyen muchísimo el canal de YouTube, se los agradecería completamente. De igual manera, este programa ya lo puedes escuchar a través de iTunes, iVoox, Mixcloud, Soundcloud, TuneIn Radio, Google Podcast y sobre todo en Spotify. Muchas gracias a todas las personas que han llegado por Spotify, de verdad son muchísimos y se los agradezco completamente por escuchar y compartir este podcast. Y por último, si estás escuchando esto a través de Front Row Radio, todos los lunes a las 7 de la noche, hora de México, 8 de la noche, hora de Chile, te recuerdo que puedes descargar este programa a través de las retransmisoras anteriormente mencionadas. Gracias por haber escuchado este programa y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.